O CPI Mosteiro continúa elaborando acordos con colexios do estranxeiro para aumentar o coñecemento e os idiomas do seu alumnado. Tras os convenios de intercambios asinados con centros de Portugal e Irlanda, agora o Instituto sela outro convenio co colexio francés Pierret Marie Curie. Estamos apostando fuerte por la internacionalización de tener relaciones con otros centros. Creemos que tiene un impacto muy positivo tanto en los alumnos, en nuestros alumnos, como en las propias familias, dado que al ser un concello pues, rural, pequeño, cualquier presencia de extranjeros resulta todo un acontecimiento. Grazas a este acordo, o alumnado de Meis poderá viaxar e recibir estudantes da cidade francesa de Albert, na rexión de Amiens. Membros do centro francés desprazáronse a Meis para asinar o acordo e destacaron a importancia para os mozos e mozas de coñecer outros países. Sobre todo una posibilidad de conocer las diferentes instituciones que hay aquí y sobre todo también en Albert. También la importancia de la comunicación entre los dos alumnos, y vamos a trabajar sobre la comunicación entre alumnos y la comprensión a partir de también el funcionamiento de los horarios escolares que tienen aquí y los que tenemos allá en Francia. Os responsables do centro francés estiveron acompañados do conselleiro de Educación da rexión de Amiens. O administrativo salientou a importancia de retomar actividades entre países tras superar os peores momentos da pandemia e a ilusión que xeran nos alumnos estes intercambios. Les estamos esperando con mucha impaciencia que seamos nosotros los profesores o el director. Estamos todos muy animados y motivados a la idea de este intercambio. Y bueno, hicimos una videoconferencia hace una horita con los alumnos de nuestro centro y intercambiaron sobre fútbol, cocina, muchas temáticas que bueno, notamos que sí, estaban muy animados y muy impacientes de poder encontrarse y concretizar un intercambio que sea virtual o físico. A delegación francesa asegurou estar encantada coa súa visita ao Salnés e tamén a Santiago. Tras este convenio, agora realizaránse os trámites oportunos para poder comezar cos intercambios. A previsión é que empecen no primeiro semestre do 2023.